Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 204, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 12. Filosofía analítica y post-analítica. Quine, Davidson, Dumet, Rorty. 1068. Rorty, el punto de llegada liberal ironista. Los 10 años posteriores a la filosofía y el espejo de la naturaleza constituyen un periodo de conversación de Rorty con autores a los que ya se había acercado anteriormente y con otros nuevos, de respuestas a críticos de su país y de otros países, de elaboraciones ulteriores que culminarán en la obra de 1989, Contingencia, Ironía y Solidaridad. El motivo dominante en la caracterización de su posfilosofía en este periodo es el pragmatístico. Deja de tener importancia casi del todo. En cambio, el motivo hermenéutico, en la parte final y propositiva de la obra de 1971. El motivo principal, junto a la referencia a la temática kantiana de lo normal y de lo revolucionario. Así pues, a principios de los años 80, Rorty habitualmente se define en muchos artículos suyos como un pragmatista, y la referencia al pensamiento y a la actitud general de intelectual crítico y reformista de Dewey aparece repetidamente como un tema muy querido al autor. Son típicos, en ese sentido, los artículos hoy muy citados. Postmodernist Bourgeois Liberalism de 1983 y Solidarity or Objectivity de 1985. Es de señalar, en el primero de esos artículos, el recurso a la terminología lanzada por Lyotard en el volumen de 1979. La Condition Postmoderne. Rorty toma de Lyotard el concepto de posmoderno y asimila su posfilosofía a la posmodernidad. Abandono de todas las formas de metafísica o de metanarraciones. Temática ya bien presente en sus líneas generales, como hemos dicho en el fondo, en Heidegger. En aquel artículo, Rorty recurre al concepto de posmoderno para subrayar cómo su exaltación del liberalismo burgués, la práctica político-institucional de las sociedades avanzadas del Atlántico Norte, precisa Rorty, no está ligada a motivos y finalidades teóricas e ideales, sino a consideraciones de hecho. Quien tiene la experiencia hoy de los distintos tipos de sociedad existentes no tiene ninguna duda de que las liberal burguesas son las mejores y las más aceptables. Rorty rechaza la acusación de relativismo para estas posiciones suyas y si acaso acepta definirlas como etnocentrismo, motivado, como se ha dicho, por razones experimentales. En este artículo, en el otro ya citado y en los sucesivos, Rorty une a la exaltación del liberalismo burgués la de la figura de Dewey, que se inserta cada vez más en un filón liberal democrático angloamericano que tiene sus momentos más significativos en Jefferson, Mill, Dewey y en nuestros días en Rawls. Sobre este último, la valoración de Rorty ha cambiado en los últimos años, en el sentido de que en un primer momento lo consideraba por sus teorías entre los kantianos, o sea, entre los fundacionalistas, y no entre los hegelianos, o sea, entre los antifundacionalistas. La diferenciación kantianos-hegelianos, acabada de citar, reaparece en algunos artículos de los años 80 para definir la pertenencia de pensadores o a la tradición epistemológica o a la antiepistemológica. Otro encuentro de estos años es el entablado con Habermas. Junto a Habermas, Bernstein, Taylor y otros intelectuales de izquierda, Rorty ha participado en encuentros de discusión teórico-política organizados en Yugoslavia por el conocido grupo vinculado a la revista internacional Praxis. Él, en efecto, ha apreciado cada vez mejor los contenidos y las finalidades innovadoras en el plano político-social del pensamiento de Habermas, a quien, en estos aspectos, sitúa en el filón democrático al cual pertenece Dewey. Pero continúa el disentimiento filosófico, por el hecho de que Habermas, según Rorty, es aún fundacionalista, es decir, cree que sus ideas sobre problemas políticos sociales tienen necesidad de un fundamento racional. El recurso a la razón crítica y comunicativa, por parte de Habermas, es por lo tanto, para Rorty, el signo de su pertenencia a la tradición filosófica. Este tipo de consideraciones se encuentran desarrolladas en diversos escritos, entre los cuales
El más conocido y citado es Habermas, Lyotard et la postmodernité, de 1984. Lyotard es criticado, junto a los otros neoconservadores franceses, por sus posiciones políticas y apreciado por sus tesis sobre la posmodernidad. Aparece aquí la propuesta histórico-política de una utopía, pragmatística, fuertemente innovadora, en la alternativa al neoconservadurismo de los franceses y con afinidades políticas con Habermas, que Rorty retrotrae al filón antifundacionalista Bacon-Dewey. El acento sobre Bacon aparece en los primeros años 80 como fruto de la lectura de una importante obra de H. Bloomberg, que revaloriza la modernidad señalando a Bacon y no a Descartes como el pensador más representativo del inicio de la época moderna. Todos estos temas llegan a una elaboración madura y orgánica en la obra de 1989, Contingencia, Ironía y Solidaridad, fruto de dos series de elecciones dictadas en Inglaterra, en 1986 y 1987. En la obra, los temas clave son los éticos políticos, que hemos visto surgir en el curso de los años 80 en numerosos artículos de Rorty. En particular, estos temas, de gran actualidad en nuestras sociedades democráticas económicamente avanzadas, se refieren a la relación que debe subsistir entre la esfera de lo privado y la de lo público, es decir, la esfera del pensar exclusivamente o principalmente en la propia perfección personal y la esfera del pensar exclusivamente o principalmente en la justicia social. Rorty observa en la historia del pensamiento una separación radical entre aquellos filósofos y escritores que han acentuado en una medida exclusiva o casi una u otra esfera. Su tesis es que no debe haber una separación radical y que las dos posiciones deben y pueden subsistir de manera equilibrada. Este libro intenta hacer justicia a ambos grupos de escritores historicistas. Yo sostengo que no debemos intentar elegir entre ellos, sino que más bien debemos darles un peso igual y por lo tanto utilizarlos para objetivos diferentes. Autores como Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger, Nabokov son útiles como ejemplares, como ilustración de qué puede ser la perfección privada, una vida humana, creada autónoma. Autores como Marx, Mill, Dewey, Habermas y Rawls son más nuestros conciudadanos que ejemplares. Ellos están comprometidos en un esfuerzo compartido, social, el esfuerzo de hacer más justas y menos crueles nuestras instituciones y nuestras prácticas. Esta es la utopía pragmatista de la que había hablado, y que aquí define como utopía liberal ironista, es decir, aquella actitud practicable inicialmente por una minoría de intelectuales críticos que consigue mantener juntas ironía y solidaridad, teniendo en cuenta el hecho de que no hay grandes príncipes que gobiernen la historia y la sociedad, sino que nos encontramos en una condición de contingencia. La utopía liberal no es algo para teorizar, sino algo para vivir. Es una actitud que nace no de teoría sobre la naturaleza humana, sino de la práctica social y de las lecciones que aprendemos del presente y sobre todo del pasado. El ironista liberal es ante todo un historicista, y de esto le deriva la actitud irónica y contingentista, La historia, la narración, pues, y no las teorías, constituyen el momento principal de la educación del ironista liberal, de su toma de conciencia que lo lleva a considerar a los demás no como ellos, sino como cada uno de nosotros. Sobre este tema Rorty escribe páginas muy eficaces. No teorías, pues, sino géneros como la etnografía, el resumen periodístico, los cómics, los dramas documentales y sobre todo la novela. Esta es la razón por la que la novela, el cinema y los programas televisivos han sustituido gradualmente, pero sólidamente, el sermón y el tratado como vehículos principales de cambio y progreso morales. De estas afirmaciones iniciales se desprende la estructura y el contenido de la obra. Un amplio espacio está reservado, más que a los filósofos, que también están presentes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Davidson, a los escritores en particular. Proust, Nabokov, Orwell, además de Freud y Derrida, aquí apreciados y utilizados, más como escritores narradores que como filósofos.
Rorty afronta temas que le son queridos ya presentes en anteriores escritos, pero aquí tratados con la implicación directa de autores no filosóficos que a menudo resulta que han dicho cosas de profundidad igual o superior a las dichas por los filósofos. Y esto se encuentra documentado en el paso de las temáticas del lenguaje. Aquí la confrontación es principalmente con el último Wittgenstein y con Davidson, a quien Rorty en distintas ocasiones ha definido como cercano sus posiciones pragmatísticas a las de la conciencia, Nietzsche, Freud, pero también Proust, al cual se le añade el Derrida de la carta postal en unas páginas de análisis muy agudos. Y en fin, a las de la solidaridad, para las cuales el recurso a los autores se refiere principalmente a los novelistas de nuestro siglo, Nabokov y Orwell. Lenguaje, conciencia, solidaridad son las fases de la obra que conducen a Rorty a precisar de una manera cada vez más clara su concepto de comunidad democrática, en la cual haya espacios y posibilidades para aquel equilibrio entre esfera privada y esfera pública, con el cual había abierto su discurso. Concluye insistiendo en su etnocentrismo moderado, que ve aquellas posibilidades mejor garantizadas en las sociedades democráticas económicamente avanzadas. En ellas es más practicable también la solidaridad. Su etnocentrismo, su utopismo liberal irónico, escribe Rorty al final de su libro, es el de un nosotros liberales, que se entrega a ensancharse a sí mismo, a crear un cada vez más amplio y variopinto etnos. Con este libro, Rorty continúa el diálogo con el filón liberal democrático americano y europeo. Continúa al encuentro con las distintas posiciones postfilosóficas y mantiene abierto el camino para una fructífera discusión entre las dos orillas del Atlántico, que ya han vuelto a comunicarse y a dialogar después de décadas de aislamiento y de incomunicabilidad.